Bienvenidos a todos nuevamente a este canal, Pablo Muñoz Iturrieta. Hoy estoy con un gran amigo, Alan Capetillo, es abogado, él reside en el estado de Aguascalientes, en México, y lo quería invitar principalmente para hablar acerca de algunos graves problemas que están teniendo lugar en México. En primer lugar, una reforma de la misma Constitución de México. La mayoría de la gente en México no tiene ni idea que esto está teniendo en cuenta, y además algunos otros cambios, todos relacionados a esta imposición de la ideología de género para transformar todo el aparato político, judicial y obviamente nuestra cultura a lo largo del continente. Buenas tardes, Alan, y muchas gracias por estar acompañándonos aquí a nosotros y gracias a todos los que están conectados de distintas partes del continente. Mi estimado Pablo, muchas gracias por la invitación, siempre un gusto saludarte y pues bueno, básicamente lidiando con esta batalla cultural que se nos está presentando en todos los países prácticamente de Occidente, ¿no? Bueno, interesante que hablas de la palabra batalla cultural, debido a que especialmente tú te manejas en un plano que se caracteriza por las leyes, ¿no? Todo el aspecto jurídico, legal, ya sea de la nación mexicana o de tu estado de Aguascalientes. Pero tú cuando mencionas la palabra batalla cultural en este contexto, yo creo que la explicación que nos puedas dar puede traer mucha luz a este debate, ¿no? ¿Por qué tú la ves como una batalla cultural principalmente antes que una batalla jurídica? No, porque pues finalmente el derecho o la positividad, las constituciones, las leyes no dejan de replicar el sentido común, las palabras, el lenguaje que en la cultura va predominando, ¿no? Finalmente las leyes las redactan personas usando el lenguaje que de alguna forma se vuelve hegemónico en un lugar y tiempo determinado, y pues lo que estamos viendo es que mucha de nuestra cultura se quiere transformar ideológicamente a través de estos conceptos o estos términos que nos han ido inoculando prácticamente en todos los medios de comunicación y que luego los políticos los van replicando, los quieren llevar a las leyes, y al llevarlos a las leyes pues ya nos empiezan a transformar las arquitecturas jurídicas, ¿no? Las concepciones, las palabras, los conceptos jurídicos tradicionales se van distorsionando con estos conceptos asociados al género, y bueno, básicamente en muchos sentidos destruyen, de hecho creo que es lo que vamos a platicar, destruyen muchos de los fundamentos de nuestro derecho y de nuestra tradición jurídica occidental, liberal, ilustrada, de una forma pues, que prácticamente da miedo. Se está destruyendo la libertad de expresión, se está destruyendo el debido proceso, la presunción de inocencia, y bueno, y esto tiene un montón de implicaciones en las leyes, en la vida cotidiana de las personas y en el poder del Estado para regular nuestra vida en sociedad, ¿no? Es una cosa tremenda, pero hay que abordarla no pensando que el problema está en las leyes son el reflejo de un malestar cultural o de una cultura que nos quieren imponer. O sea que hay una especie en esa visión de batalla cultural o de lucha por imponer una idea, un concepto, reformar, se dan, como lo mencionas tú, una especie de ingeniería social, pero de distintos niveles que van y vuelven. A ver, ¿y qué quiero decir con eso? Tú decías que la cultura es importante porque es a partir de la cultura que se crean leyes. Y entonces hay un interés político, un interés ideológico, especialmente de todos estos grupos que quieren presionar para transformar una determinada cultura. Pero a la vez, entonces, eso es una dirección de ingeniería social, ¿cierto? O de transformación cultural. Pero luego, a partir de ahí, ellos quieren que eso también se vea reflejado en la ley, porque una vez que algo se legaliza, una vez que algo se lleva ya al plano de lo positivo, entonces ya se busca una justificación para imponerlo desde el Estado hacia abajo. Entonces, se dan como distintos niveles de lo que podrías llamar adoctrinamiento e ingeniería social, ¿no? Que se refuerzan uno al otro, porque pues finalmente claro, la cultura empieza a inocular el derecho y después el derecho se usa como, una vez ya que se empezó esta distorsión, se usa el derecho para justificar acciones que tratan de modificar la cultura en esa misma línea, ¿no? Se da esta ingeniería social que tú muy bien defines, donde pues algún ideólogo trata de imponernos determinadas ideas, determinadas estructuras jurídicas y determinadas formas de vida que muchas veces no tienen una base científica. Claro. Bueno, un aporte, yo creo lo menciono ahora de pasada, interesantísimo y muy importante también para entender todos estos distintos niveles en los cuales se juega esta batalla cultural, obviamente va a ser el libro de Agustín Laje, que va a sacar dentro de 2 meses prácticamente, un poco menos,
que a mí me parece que es un libro esencial también para entender la complejidad, ¿no es cierto? No solamente de todos estos conceptos, cómo se manejan, cómo es que se da, sino que también es un aporte importantísimo para tener una idea clara de qué es la batalla cultural a partir de una teoría de la batalla cultural. Que nosotros, ¿no es cierto?, muchas veces hablamos, lo vivimos en carne propia, algunos más en ambientes legales, en ambientes de los medios, en ambiente de las redes, en ambiente de la cultura, en ambiente de la filosofía, pero es bueno tener un pantallazo que presente, ¿no?, de una manera orgánica. No, es que todo esto te remite finalmente a una discusión filosófica, una discusión política profunda, que pues, te vas a la izquierda, lo puedes rastrear a Gramsci, ¿no? Esta idea de toma la cultura y a partir de la cultura pues, vas básicamente a dominar toda la esfera pública, ¿no? La educación, inocular conceptos, que de alguna forma van distorsionando el pensamiento y me parece que Laje lo tiene muy claro y creo que todos estamos esperando ver qué libro presenta, porque entiendo que lo va a presentar un libro sobre la nueva izquierda, la batalla cultural en general, me imagino que es en la lógica de su libro anterior, del libro negro, pero entiendo que ya es una reflexión un poco más abstracta y creo que va a ser muy interesante ver este libro, ¿no? Así es. Bueno, yo he tenido la oportunidad de leerlo y quiero decir que es realmente, no voy a adelantar más de eso, voy a dejar que Agustín dé la provincia, pero es realmente una joya el libro y es a mí, al menos en mi opinión, es un avance intelectual muy grande el que está haciendo con ese libro. Pero volviendo al tema entonces del concepto de lo jurídico como también el centro de esta batalla cultural, mencionaba yo para todos los que no conozcan a Alan, quien ya ha estado antes en mi canal, en realidad un video que subí de una entrevista que le hice en vivo, Alan Capetillo, él es abogado en el estado de Aguascalientes, en México. Es de esos abogados, como yo decía, que mejor tenerlo de tu lado que tenerlo enfrente. Eres muy amable. Así que gracias a Dios, Alan es amigo mío, así que cuando voy a México yo sé que tengo un apoyo legal fuerte. Pero Alan nos quería compartir acerca de unos cambios. Vamos a hablar de varios temas, pero vamos a empezar, Alan, si te parece, con el tema de la Constitución, por favor, y especialmente no solo para los mexicanos que se den cuenta de lo que está pasando, sino que esto también se va a ver reflejado en Chile, obviamente, más que en cualquier otro lugar, se va a ver reflejado en todas las constituciones de nuestros países, porque es inevitable que estos ideólogos progresistas busquen atacar lo que vendría a ser la carta madre o la ley máxima dentro de una nación. Sí, mira, y de hecho es algo que no es nuevo, ya la Constitución en México ya lleva varias reformas en esta lógica del género, cada vez más agresivas, cada vez más, de alguna forma más totalitarias, cada vez se intentan modificar más artículos en la Constitución, se empezó por temas que uno consideraría banales, por ejemplo, una discusión ahí, por ejemplo, de que la Constitución decía que el varón y la mujer son iguales ante la ley. Y la palabra varón, al parecer, tenía una carga cultural que exponía al hombre por encima de la mujer. Entonces, en lugar de decir varón y la mujer, decimos el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Bueno, parecía una cosa relativamente menor, ¿no? Yo no creo que fuera un tema de gran discusión. Ahora, en esta nueva reforma que se intenta implantar, ya vamos a desaparecer al hombre y a la mujer. Ahora vamos a hablar solo de personas. Y después se mete toda la retórica del tema de la identidad sexogenérica, la identidad de las personas, el derecho, una concepción que se construye ahí sobre el derecho al libre desarrollo de la personalidad, y se construye también esta idea de que el género es un concepto que permite de alguna forma limitar la libertad de expresión. Sí, con este tema de, pues finalmente, la libertad de expresión tiene que estar de alguna manera limitada por los estereotipos de género, lo cual te abre un margen amplísimo para la discusión respecto de qué cosas puedes decir y qué cosas no puedes decir y cómo se interpretan, ¿no? O sea que, perdón, vendría a ser una especie, para que no se nos vaya este tema, una especie de lo que está sucediendo en Canadá, donde de hecho hay una coerción para aceptar las pretendidas autopercepciones de género, para hablar con un lenguaje determinado. De hecho, aquí en Canadá está penalizado el no hablar con un lenguaje que responda a las reglas del género, como los pronombres y demás. Eso es exactamente lo que se está planteando aquí. Claro. Si tú reformas este artículo de la Constitución, el artículo 6 de la Constitución mexicana, y estableces que la expresión de ideas puede ser restringida por ese tema, en automático, obviamente, estableces la posibilidad de los delitos de opinión,
O sea, la idea de que una forma de expresarte, una idea que esté vinculada a cualquier de las temáticas de género, feminismo, trans y demás, en automático puede ser perseguida y sancionada, ¿no? Entonces, eso es lo peligroso de todo esto, ¿no? Porque aparte es un concepto súper amplísimo, la concepción de género la construyen, la deconstruyen, la rehacen, la expanden y al final prácticamente todo es género, ¿no? Claro, hasta el punto de que es interesante como Judith Butler mismo también se dio cuenta ella de la propia contradicción de presentar el género como algo innato y ahora dice que incluso el género mismo es una construcción social, es decir, termina significando nada, como dices tú. Es que es nihilismo puro y duro, no hay significados, claro. Nada es objetivo, todo relativo, todo es subjetivo. Y esto, pues, en el campo del derecho, pues tiene muchos problemas, porque uno espera que el derecho sea una base objetiva de convivencia humana, ¿no? Son las reglas a las que nos remitimos cuando tenemos un conflicto. Y si cuando tenemos un conflicto queremos resolverlo con unas reglas que para unos significan una cosa y para otros van a significar otra, y no hay una base común de entendimiento, pues el conflicto no se va a solucionar, de hecho, se va a perpetuar. Claro, porque si el género es fluido, si no hay una naturaleza humana objetiva, estática, una esencia real y una naturaleza de las cosas, incluso de los hechos, porque si no puedes definir la naturaleza humana, tampoco vas a poder definir las acciones. Todo va a caer en una fluidez absoluta, en esa idea ilógica del progresismo, ¿no? Sí, entonces, es el relativismo de todos los claro. conceptos, de todos los significados, es esta idea posmodernista de que todo es interpretación y de que todo depende de la subjetividad y que cualquier subjetividad es in situ valiosa, ¿no? Y no puede ser criticada por irracional o por poco objetiva o por enfrentarse a la realidad, ¿no? Cualquier manifestación subjetiva en automático se sacraliza, ¿no? Claro. Claro, claro. Pero bueno, mira, si quiere vamos voy a compartir aquí en pantalla, aquí tenemos la Comisión de Puntos Constitucionales que está teniendo. Sí, este es en el Congreso de México, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, pues lleva a cabo el dictamen, o sea, el análisis previo de las iniciativas en materia de género. Es un documento de 400 cuartillas. Claro. ¿Sí? Que tiene como efecto proponer, ahorita está en propuesta, faltará ver si la Cámara de Diputados lo aprueba, pero está como una propuesta, reformar 32 artículos de la Constitución mexicana. La Constitución mexicana tiene 136 artículos, es prácticamente reformar el 25% de la Constitución para incluir en cada uno de los artículos alguna temática, algún concepto relativo a la teoría de género. Sí, o sea, básicamente es inundar la Constitución con ideología de género para de alguna forma hacernos más inclusivos y combatir, ya sabes, la discriminación y todas estas temáticas que se usan para justificarlo, ¿no? Pero, por ejemplo, este es el artículo que yo te decía, el artículo 4, que antes hablaba, aquí donde dice toda persona es igual ante la ley, antes decía el hombre y la mujer son iguales ante la ley. O sea, que se ha eliminado las nociones de hombre y mujer directamente. Se busca básicamente eliminar las nociones de hombre y mujer. Son referentes jurídicos y antropológicos muy claros. Digo, pues están en la naturaleza, en la biología humana, ¿no? Es parte del dimorfismo sexual, pero pues se quiere eliminar y pues bueno, a partir de ahí, pues ya sabes, se construye todo el tema de los derechos sexuales y reproductivos, que básicamente siempre te llevan a este tema de aborto o el adoctrinamiento de los menores en la educación pública, ¿no? Y luego también te redefinen obviamente el concepto de matrimonio, ¿no? Dice, todas las estructuras, manifestaciones y formas de comunidad familiar, incluyendo las integradas por parejas del mismo sexo, con o sin hijos que estén bajo la figura del matrimonio, concubinato o alguna otra de unión civil, ¿no? O sea, básicamente lo que te hacen es redefinirte el matrimonio, redefinirte la familia, ¿sí? Y básicamente establecer que cualquier estructura humana es igualmente de valiosa a la familia natural, ¿no? Tradicionalmente, este artículo lo que protegía era la igualdad del hombre y la mujer ante la ley y la protección a la familia, pero ahora tratan de distorsionar el concepto de familia, incluir todas las relaciones afectivo-sexuales que se te puedan ocurrir y equipararlas. Sí, pues obviamente eso es quitarle centralidad antropológica al concepto de familia y de alguna forma distorsionar la antropología en la cual estamos fundamentalmente anclados en Occidente, ¿no? Claro. Una cosa terrible, ¿no? Y sacralizan este tema del libre desarrollo de la personalidad y la autonomía reproductiva, pues esto es obviamente abrir la puerta a la constitucionalización del aborto, que es un tema que quizás habría que platicar más adelante por otra
por otra sentencia de la Corte, de la que te quiero hablar más adelante, pero básicamente es incluir en la Constitución este tema, borrar al hombre a la mujer, redefinir el concepto de familia y abrir el concepto de el aborto desde la Constitución, ¿no? Si te fijas, dice, toda persona tiene el derecho al libre desarrollo de la personalidad, o sea, a la autopercepción, claro, a la autonomía reproductiva, es decir, a decidir de manera libre y responsable, informada y segura sobre tener hijos o no, con quién y el número e intervalo de estos, así como recibir servicios para acceder al más alto nivel de salud sexual. Claro, ahí está la clave. Ahí está la clave. Sí, que eso en el lenguaje ideológico obviamente significa, ya sabemos, el aborto y adoctrinamiento. Claro. Ahora, Alan, ya que estamos hablando de esto, quiero agregar una cosa más porque impresionante como habla del libre desarrollo de la personalidad, que no hace referencia a que la persona se desarrolle con todas sus capacidades, que madure en su carácter, que crezca en la virtud, que sea una persona que aprenda a pensar. Obviamente que son cuestiones que las dejan totalmente de lado si tiene todo un trasfondo ideológico de fondo. Salió en las noticias, y te quiero preguntar si tiene alguna relación con esto, de que en México incluso ha habido un intento de aplicar la autopercepción a la cuestión de la edad. ¿Cuánto hay de verdad en eso? De hecho es cierto, la Corte, de hecho, habría que buscarlo, por aquí lo tenía, la Corte sacó hace poco una tesis de jurisprudencia, un criterio judicial que establece que la autopercepción de la edad de alguna forma es una construcción cultural y que en determinadas condiciones esto se puede reconocer a efecto de cambiar el dato registral que aparece en el registro civil. No recuerdo bien el contexto, habrá que leerlo con cuidado, te lo mando en un rato más. Pero sí, es un hecho que te lo están incluyendo en la jurisprudencia de la Corte, que es algo de lo que hay que hablar, porque el activismo judicial en estos temas es brutal, porque muchos de estos temas aparecen o se van institucionalizando a partir de sentencias de los tribunales que cuando los revisas son pura ideología. O sea, ves su argumentación y en lugar de ver artículos constitucionales, que es lo que quieren hacer con esta reforma, quieren meter estas ideas en la Constitución para ya tenerlas en la Constitución. Pero ahora lo que ha pasado antes de esta reforma es que hay sentencias enteras que en lugar de citar la Constitución, citan ideología, ¿sí? Y a partir de la ideología resuelven, y después los legisladores dicen que con base en este criterio de la Corte hay que reformar las leyes y la Constitución. O sea, es un círculo vicioso. Claro, ¿sí? Era todos los procesos de ingeniería social que van y vienen de lo que hablábamos al comienzo. Otra pregunta, Alan. El tema de la Agenda 2030, obviamente que está totalmente detrás de todo lo que nos están mostrando y lo que vamos a ver más adelante, pero se menciona explícitamente como se menciona, por ejemplo, en la sentencia de la Corte Suprema contra el Estado de Coahuila, que la mencionaron expresamente. Obedecemos a los objetivos 5 y 10 de la Agenda 2030 para prohibir la penalización del aborto. Lo mencionan explícitamente en este documento que nos estás mostrando. Tengo que revisar las 400 cuartillas, te mentiría si te dijera te di el dato exacto. Creo que sí, en alguna parte leí, refieren varias convenciones internacionales, Belén do Pará en materia de derechos de las mujeres, hacen muchas referencias internacionales. Habrá que revisar si tiene particularmente la referencia de la Agenda 2030, que yo creo que sí, regularmente te la encuentras siempre citada en este tipo de documentos, ¿no? No te escucho, Pablo. Que incluso si no lo mencionase explícitamente, al menos el contenido de lo que nos ha mostrado y los cambios obedecen completamente a lo que manda la Agenda 2030, ¿no? Que sabemos que en México tiene una fuerza gigante, ¿no? Los conceptos son idénticos, digo, todo este tema de el concepto de salud sexual y reproductiva es un concepto calcado de la Agenda 2030. Y si tú lees la Agenda 2030, ahí te encuentras textualmente un párrafo, un capítulo, que habla textualmente de la Agenda 2030 y del concepto de salud sexual y reproductiva, ¿no? Y las formas familiares y todo esto que mencionabas. Sí, y lo vinculan con el género y demás, y pues obviamente pues es un compromiso internacional del Estado mexicano, y seguramente si buscamos ahorita en las 400 cuartillas encontraremos la referenciación a esto, ¿no? Claro. Pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Bueno, adelante, Alan, por lo otro que nos querías mencionar ahí.
No, mira, por ejemplo, vas viendo la reforma, ¿qué es lo que incluye? Pues sería larguísimo hablar de todos de todos los cambios que se quieren implementar. Que lo grave que esto no es una teoría, esto ya es un documento oficial de la Cámara de Diputados que busca reformar la Constitución. Por ejemplo, dice, toda persona tiene el derecho al reconocimiento de la identidad de género para el ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad. O sea, ya están convirtiendo esto en un derecho constitucional, ¿sí? O sea, lo están positivizando al máximo nivel. Y lo cual, digo, no estamos peleados con la libertad. El problema es que la identidad de género como concepto, pues supone que nos obliguen a todos los demás a tener que adscribir la fantasía subjetiva de una persona que no quiera reconocer la realidad objetiva de su naturaleza. Eso es terrible, ¿sí? Porque además este tipo de temáticas regularmente nunca estaban contenidas en documentos constitucionales. En los estados modernos, liberales, lo que establecen son límites al poder del Estado, ¿sí? Claro. O sea, tradicionalmente lo que la Constitución establece es qué es lo que el Estado no puede hacer, y siempre hay un principio de legalidad que le llamamos en México, donde te dice que lo que no está prohibido está permitido. Sí, o sea, básicamente no hay necesidad de explicitar que una persona tiene derecho a vivir su vida como quiera. Se entiende entendido dentro de la idea de que, pues, si el Estado no te prohíbe hacer algo, puedes hacerlo, ¿sí? Pero acá no lo están planteando en la Constitución con esa finalidad. Cuando se plantea esto en la Constitución, es con la finalidad de obligar a todas las personas, o de que haya una razón jurídica, una razón constitucional por la cual puedas obligar a todas las personas a tener que adscribir la identidad particular de un individuo, ¿sí? Claro. Y esto se vuelve más peligroso. O sea, que el derecho ya es de que tú me reconozcas a mí como jirafa, y el Estado con todo el poder estatal te tiene que obligar, porque bueno, es también lo que yo explico. Lo interesante y la contradicción de esta ideología es que si no se da ese reconocimiento social o por parte del otro, es como que esa autopercepción no se constituye completamente, no se cierra ese círculo. Es interesante, ¿no? Es que es esquizofrénico, porque resulta que la identidad de una persona termina condicionada a lo que los demás pensemos de ella, lo cual pues obviamente es una negación de la dignidad de ese individuo, de esa persona, y vaya, de su autoestima misma, ¿no? O sea, este tema de que las personas, o de que estos individuos, o que estas personas que adhieren a estas ideologías no pueden reconocerse ni afirmarse a sí mismos, si no es a través de obligar a los demás a tener que compartir su particular, y a veces hasta festejar su particular modo de vida y su identidad. Claro. O sea, ¿por qué tenemos que hacer eso? De hecho, este artículo a mí me parece gravísimo. Es el artículo sexto de la Constitución mexicana, es el que habla tradicionalmente de la libertad de expresión en México. Dice, la manifestación de ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en caso que ataque a la moral, a la vida privada o a los derechos de terceros o provoque algún delito. Hasta ahí es lo que hoy en día dice la Constitución mexicana, pero le agregan, y es lo que buscan reformar, o reproduzca estereotipos de género que denigren la imagen de las personas, ¿sí? O sea, buscan incluir la temática de género como una de las restricciones válidas, legítimas, constitucionales de la libertad de expresión, ¿sí? Esto es un problema monumental, entrada, porque el concepto de género es un concepto súper indefinido, ¿sí? Y porque hay un montón de temáticas donde uno puede expresar una idea, ¿sí?, pero que dentro de la temática de género te lo pueden interpretar como un discurso de odio y en automático censar, ¿sí? Y con esta modificación al artículo sexto constitucional no tendrías ni siquiera cómo defenderte de esta censura o cómo criticar la ideología de género, ¿sí? Por ejemplo, con este artículo constitucional, este video que tú y yo estamos haciendo podría ser declarado ilegal, podría ser incluso delictivo, ¿sí? En el extremo. De hecho, ya pasó en este país hace poco, y fue una cosa muy, muy sonada a nivel nacional y a lo mejor internacional, el caso de Just Stop. No sé si la conozcas, una youtuber que, bueno, hacía muchos videos de crítica social y demás, y en algún video hizo una referencia a un escándalo que en ese momento había en la Ciudad de México sobre una señorita que participó en unos actos sexuales y demás, ¿no? Hizo una referencia como la que estoy haciendo yo ahorita, y por hacer esta referencia, por describir que se había dado este hecho, esta chava terminó en la cárcel, ¿sí? Por haberlo dicho a través de redes sociales, porque ven que la pura descripción de las conductas y demás implicaba pornografía infantil, ¿sí?
y una violación de la intimidad de la víctima y una supuesta reiteración de estereotipos de género y demás que debía ser sancionada penalmente. Sí, o sea, esto pues, obviamente es esquizofrénico meter a la cárcel a una persona por la emisión de una opinión en una red social sobre un hecho en el que ni siquiera participó. Sí, claro, pero aparte de lo que pregunta Jacobo, el tema de cómo establecemos la denigración cuando es un concepto subjetivo. No, pues ese es el problema, que todo lo están volviendo subjetivo y lo que antes debería de ser básicamente la autoestima, la dignidad de las personas, de que, oye, me dices que te caigo mal o que no compartes mi forma de vida, pues es tu problema. Claro. Pero lo que no puedo hacer yo es quererte meter a la cárcel o quererte obligar a que me festejes mi forma de vida o a que tengas que de alguna forma integrarme, incluirme necesariamente en tu vida. Eso es esquizofrenia. Claro. Las personas tienen derecho. Mira hasta dónde llega la locura del género, porque hay que ver, por ejemplo, el ejemplo de Canadá, donde se manifiestan algunas de estas realidades de una manera ya extrema, que es lo que obviamente van a querer imponer en toda Hispanoamérica. En Canadá acaban de sacar una ley por la cual si una persona transgénero, una persona que se autopercibe con alguno de los 500,000 géneros, se da cuenta de que tiene de fondo un problema tal vez con un trasfondo psicológico, emocional, familiar, esa persona quiere ir a buscar ayuda, a esa persona se la penaliza. Está prohibido que la persona busque ayuda. Si tú le ofreces ayuda a esa persona, 5 años de prisión. Si tú a la persona le dices, mira, habla con Alan, porque Alan te va a dar un buen consejo, 2 años de prisión. O sea, es una locura realmente, porque atenta incluso contra las mismas personas que son supuestamente denigradas. Aquí se ve la gran contradicción y cómo se les está dando vuelta la torta incluso a los mismos activistas por parte de esa furia no ideológica que traen detrás de todo esto. No, y mira, si vemos la pantalla, por ejemplo, te dicen, dentro de todo el lenguaje que van incluyendo en la Constitución, que es lo grave, mira. El Estado promoverá con un enfoque de interseccionalidad. ¿Sí? Eso es tremendo realmente. Lo que sea que eso signifique, porque pues ahí tenemos que estar en una discusión eterna respecto de quién es más víctima que otra, en qué paradigma y bajo qué interpretación subjetiva. Y ya hablamos de incluir el enfoque de la interseccionalidad en las políticas económicas del Estado. ¿Sí? Claro. Lo cual es una justificación para el intervencionismo, para crear chiringuitos a favor de determinadas activistas de género y demás, ¿no? Porque, no, pues, esto es una locura el enfoque de interseccionalidad, porque, a ver, los que no conozcan la palabra de qué significa la ideología de la interseccionalidad, que es parte de la teoría crítica de la raza, yo los invito a ver ese capítulo en el curso de posmodernismo que viene el mes de agosto, que está aquí en este canal de YouTube. Y en definitiva es una competencia para ver quién es más víctima de la opresión que otro y se establecen categorías sociales. Y entonces así, a ver un ejemplo, así como el gobierno chino ahora está dando puntajes de acuerdo a la conducta social a las personas y de acuerdo a ese puntaje pueden acceder a créditos sociales o a distintos eventos o cuestiones públicas, con lo que se busca con la ideología de la interseccionalidad es darle una categoría social a la persona de acuerdo a su nivel de opresión. ¿Y quién decide el nivel de opresión además? El político en turno, la mayoría legislativa en turno, el juez en turno, no hay una base objetiva sobre la cual tú puedas coordinar tu conducta, tienes que estar adivinando lo que otra persona va a pensar, ¿sí? Sobre quién es más víctima que otro y quién tiene más derechos que otro, porque este enfoque de la interseccionalidad básicamente socava el principio de igualdad ante la ley. ¿Sí? Ya no somos iguales ante la ley, sino que cada quien tiene que ver atención a sus condiciones particulares, qué tan víctima es y qué tantos derechos tiene o no tiene por la interseccionalidad, ¿no? Lo cual es brutal. Luego, si revisas, digo, en la reforma te van metiendo el concepto de paridad por todos lados. Yo no soy enemigo de que las mujeres tengan acceso a funciones públicas, siempre y cuando sea por capacidad, trabajo y méritos, ¿sí? Pero lo que están provocando al modificar cada artículo de la Constitución para incluir forzosamente el tema de la paridad, pues es básicamente, en el caso de los hombres, terminar por discriminarlos estructuralmente, ¿no? Porque pues habrá algunos casos
donde por capacidad un hombre tendrá derecho o debería tener derecho o acceso a poder acceder a un cargo público, pero Claro. va a tener que ser básicamente discriminado por el Estado para no poder acceder, porque se tendrá que garantizar necesariamente que haya una paridad 50-50. Cuando tú revisas ciencia dura, vaya, neurociencia y demás, pues te das cuenta de que pues finalmente lo que hay es que los hombres y las mujeres tenemos vocaciones distintas, y habrá mujeres muy brillantes que quieran participar en la política, pero realmente son pocas, ¿sí? O al menos pocas en proporción con el número de hombres, ¿sí? Y algo que debería ser por méritos, se termina convirtiendo en un tema ideológico, que te imponen cuotas, que luego llegamos a casos esquizofrénicos, que de hecho te lo quería platicar, a lo mejor sería buen momento para abordarlo. Vayamos al caso de Aguascalientes, por ejemplo, pero antes de mencionar ese caso, quería mencionar 2 casos más, mira, o 3 casos. En primer lugar, Canadá. Aquí los ministerios todos los ministerios habidos y por haber, tiene que ser 50 y 50. Trudeau puso esa ley, la mitad mujeres, la mitad hombres, lo cual no tiene sentido porque capaz que hay más mujeres capaces que hombres y tendrían que ser todas mujeres, yo no tengo ningún problema. En Ecuador ganó un hombre unas elecciones en Cuenca y el hombre tuvo que salir porque no había paridad de género, tuvieron que poner una mujer de vicealcaldesa, creo que fue, y fue del partido opuesto, porque el partido de él no tenía mujer, así que mira lo que es la locura. Y luego en Chile tengo entendido que en una ocasión un partido político usó de esta regla de la paridad de género para decir, metieron demasiadas mujeres el otro partido, entonces metieron ellos sus hombres y así terminaron ganando. Es terrible. Este caso en particular aquí en Aguascalientes, esta diputada local tiene una historia. La historia es su padre, es un político local que ha sido cacique, prácticamente dueño de un partido político que se dice verde, aunque bueno, habría que discutir si verdaderamente es verde, pero bueno, básicamente una franquicia local donde este personaje ha sido diputado plurinominal, o sea, no es votado de lista, que se le llama en otros países, o sea, que no es votado por nadie, básicamente llega porque lo propone el partido. Fue diputado 4 veces, se reeligió varias veces, ¿sí? Cuando se aplicó una acción de género que obligó al partido a tener que postular a una candidatura de género mujer, ¿sí? Pues resulta que este personaje, pues, ¿qué se le ocurrió? Pues ya no puedo ser yo, voy a dar a mi hija, ¿sí? Claro. O sea, resulta que las últimas 3 candidaturas de este partido han sido 2 para él, para el padre, y la última para la hija, ¿sí? Eso fue el año pasado. La hija terminó siendo electa como diputada por esta lógica que te digo. Después de que su papá fue 4 veces diputado, a la quinta ya le tocó a la hija, ¿sí? Hay una discusión obvia de nepotismo ahí, hay un tema de mucha corrupción y demás, pero eso no es lo grave, ¿sí? Lo grave es que este año, que se renueva ahora la gobernatura del estado, ¿sí? Un puesto ejecutivo que también tienen que postular a una candidata mujer por este partido, van a postular de nuevo, van a postular a esta chica, ¿sí? Sin que esta chica haya tenido ninguna trayectoria previa. No ocupó ningún cargo, no hizo campaña, no se le conocía en el espacio público, no tenía una carrera pública propia, ¿sí? O sea, simplemente el tema, pues, es obviamente un tema de nepotismo, era la hija del dueño del partido, termina siendo de alguna forma impuesta como diputada y ahora va a ser candidata a gobernadora. Bueno, o sea que más que representar al pueblo, esta mujer está representando a su papá, digamos. A su familia, a su papá. Sí, digo, eso es una realidad, pero el problema es que los medios de comunicación lo dijeron, ¿sí? La hija del dueño del Partido Verde en Aguascalientes será candidata al gobierno del estado por la alianza. Lo esquizofrénico es que la diputada ahora quiere, ¿sí?, denunciar a los medios de comunicación por haberse referido a ella como la hija de, ¿sí? Porque supuestamente cometieron un acto de violencia de género y se quiere que se censure a los medios, que se les castigue y que se les obligue a bajar la nota, o sea, a censurarse, y que no se refieran a ella como lo que todos sabemos que es básicamente un acto de nepotismo, un acto de imposición por parte de una familia, de un partido político que básicamente se basan en corrupción. O sea, ya no podemos ni criticar ni la corrupción de los representantes públicos y se quiere acallar a los medios de comunicación para que no digan lo que es una verdad evidente, ¿sí? Lo que todo el mundo conoce en Aguascalientes. Tú nos conociste, es un estado relativamente pequeño, 1 millón de habitantes, una sociedad muy concentrada, ¿sí? Ese tema es muy conocido. Si tú buscas incluso en Google
el nombre del personaje, Sergio Augusto López, te encontrarás N cantidad de publicaciones que te refieren al tema del nepotismo, al tema de la captura del partido. O sea, es un personaje demasiado criticado en Aguascalientes públicamente. Bueno, ahora la hija, sin ninguna trayectoria previa, quiere que se censure a los medios de comunicación por haberse referido a ella como un tema de nepotismo, porque estarían de alguna forma violentando un tema de género, ¿sí? No te escucho, Pablo. Eso es lo que nos interesa a todos nosotros del resto del mundo fuera de Aguascalientes, cómo se hace uso de este tipo, ¿no? Violencia política, ya no hablamos de violencia política, violencia simbólica, violencia de género, por razón de género. Es decir, este es el nuevo lenguaje que se quiere imponer para censurar y especialmente para cancelar cualquier tipo de opinión. Y obviamente que aquí hay una transformación cultural muy grande que se quiere imponer sobre la población. Es increíble esto. Y una histeria colectiva brutal. Hay otro caso de otra diputada, también hace poco, que se quejó y de hecho hizo un escándalo en la tribuna, porque en alguna reunión donde estaban muchos diputados, un diputado levantó la voz y golpeó la mesa, y en automático esa era violencia y había que cancelar al diputado y había que atender a la pobre víctima porque no tenía la capacidad, la resiliencia para poder lidiar con una discusión medianamente fuerte, y se construye toda una narrativa de victimismo que en automático cancela el debate, ¿no? De hecho, también, incluso el día de ayer, es que esta semana han pasado muchas cosas en Aguascalientes, los últimos 15 días han sido increíbles para ser un estado tan pequeño, ¿no? Ayer incluso te mandaré el video o el audio. Otro medio de comunicación tuvo que ofrecerle una disculpa a otra legisladora por una serie de calificaciones que había hecho al aire respecto de esta persona. Yo estoy de acuerdo que este particular comunicador de repente sí tiene un lenguaje un poco fuera de lugar, pero otra vez se está cancelando desde lo que debería ser de alguna forma moralmente cuestionable hasta las cosas que son más obvias y evidentes, ¿no? Porque el tema de género se está volviendo súper expansivo y pues obviamente llegamos a cosas bien absurdas como esta otra que te quería yo mostrar. Déjame ver, aquí está. Si lo puedes poner un poco más grande, mejor. Así se ve aquí en la... Va para allá. Perfecto, ahí. Déjame ver dónde está. Página era la 27, si no mal recuerdo. Te platico esta historia. El Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, que es quien organiza las elecciones, el año pasado organizan elecciones y tienen que contratar funcionarios que se encargan de organizar la elección y demás, unas cosas que se llaman consejeros distritales aquí en México. Bueno, el año pasado tuvieron que por una acción afirmativa que se promovió, un litigio que se hizo, que los tribunales le dieron la razón a un grupo de activistas, tuvo que contratar a personas transgénero para que fueran estos funcionarios. Se les llama consejeros distritales, ¿sí? Bueno, resulta que, y esto es esquizofrénico, en algún momento del año pasado, estas personas estaban en una organización que hizo ahí el instituto de una parte del proceso electoral y estaban trabajando con una laptop y al parecer se quisieron conectar a la electricidad de una instalación que tenía algún tipo de defecto. Como estábamos con el tema del COVID, estábamos en áreas abiertas y demás, entonces se quisieron ahí conectar la computadora a una instalación que al parecer no era segura. Se acerca una persona del Instituto Estatal Electoral, su jefe, su coordinador, a decirles que no se pueden conectar de ese lugar de la luz, ¿sí? Y estas personas en automático se indignan, ¿sí? Y dicen que al haberles de alguna forma denegado la posibilidad de conectar la laptop a la luz, se había cometido contra ellos un acto de transfobia, ¿sí? Sí, no, pero es que el caso es completamente esquizofrénico y que este acto de transfobia tiene que ser denunciado como violencia política de género contra la mujer, porque además como son transgénero y son mujeres, es violencia política de género contra la mujer. Claro. Realmente lo que estamos hablando es de 3 hombres, sí, pero bueno, aquí era violencia política de un hombre contra 2 mujeres, ¿no? Es un caso completamente esquizofrénico. Total, el asunto se litiga, ¿sí? Y hace 15 días
el Tribunal Electoral, una sala regional del Tribunal Electoral dicta esta sentencia que es verdaderamente esquizofrénica. Si me dejan nada más ubicar rápidamente la parte relevante, digo, es una sentencia larga, claro, pero nomás para que te des una idea, debe de estar más acá. Bueno, de paso saludamos a todos los que se están conectando de tantos lugares del mundo. Aquí estamos con un gran amigo abogado, Alan Capetillo, quien es de la ciudad de Aguascalientes, en el estado de Aguascalientes, en México. Estamos hablando acerca de las reformas constitucionales, políticas, legales, judiciales, acerca del tema del género. Mira, te dice, por ejemplo, en el caso de este asunto, de este litigio, esto es una sentencia, no estamos hablando en abstracto, estamos hablando de temas jurídicos que repercuten en la vida de personas. Dice, en el caso, la interseccionalidad es un concepto básico para comprender el alcance de las obligaciones generales del Estado. Nota, esto antes de que se reforme la Constitución. Claro. Acabo de decir que lo quieren meter ahora en la Constitución. Bueno, todavía no está en la Constitución y los tribunales ya lo están manejando, ¿sí? Ya lo están planteando. O sea, antes de que siquiera sea una obligación jurídica, ya lo están imponiendo en sus sentencias. Y luego vas viendo los conceptos que van utilizando. Bueno, no discriminación, la interpretación que le dan. Obviamente, derecho al libre desarrollo de la personalidad, se cuelgan de esta idea. Luego ves el derecho al reconocimiento de la identidad. Dice, este derecho implica que el Estado está obligado a reconocer y respetar la adscripción identitaria, ¿sí? O sea, claro. Incluso antes, hay un poquito más arriba, habla de la identidad de género. Sí, claro. Fíjate nada más, digo, por obvio de tiempo no profundizo demasiado, claro. Pero dice, relacionado con el libre desarrollo de la personalidad está el derecho a la identidad personal y particularmente el derecho a la identidad de género, el cual supone cómo una persona se asume a sí misma. Claro. ¿Sí? Pero cuando dicen derecho, lo que están diciendo realmente es nuestra obligación de adscribir a esa fantasía. Claro. ¿Sí? O sea, que nosotros tenemos que acoplarnos a esa idea. Es ¿sí? la coerción hacia el ciudadano común, aceptar una ideología y pensar. Y este es el tema que nos están realizando todo lo que podríamos llamar un proceso de adoctrinamiento, de ingeniería, no solamente ingeniería social, sino de ingeniería cultural, transformar, resetear la mente, ¿no? Y los conceptos por los cuales pensamos. Y el problema es que aquí se da una distorsión entre esta ideología que se construye, esta teoría queer, y la realidad que nosotros palpamos en el día a día. Es constructivismo puro y duro. Mira, por ejemplo, este famoso, ¿cómo a mí me quedan, bueno, me refiero mucho a esto, porque son documentos oficiales, ¿sí? Son sentencias de tribunales. Dice, la identidad de género, en efecto, la identidad de género es una vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la percibe, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento de nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo y otras expresiones de género, así como la vestimenta, el modo de hablar y los modales. La identidad de género es un concepto amplio que crea espacios de autoidentificación y que hace referencia a la vivencia de una persona, que una persona tiene de su propio género, ¿no? Claro, es un derecho. O sea, señores, tienen que aceptar la realidad, aunque la realidad no coincida con la realidad, y si no les gusta, la van a tener que aceptar igual. Básicamente esto, y eso es viniendo de un tribunal. ¿Sí? Eso es tremendo, realmente. Lo problemático, ya no es nada más un libro de Judith Butler que tenga una idea al respecto, no, sino un tribunal te está ordenando, imponiendo y resolviendo un asunto en esos temas. Y luego algo todavía más peligroso. Bueno, pero Alan, a ver, nuevamente volvemos al mismo tema del principio de por qué esto es una batalla profundamente cultural antes que judicial y política y todo lo que quieran. Porque en definitiva aquí se está materializando una ideología que se busca imponer para regir a la sociedad, para regir nuestras vidas. Fíjate. Sí, adelante. Mira, por ejemplo, ese tema, ya cuando los abogados regularmente, pues un juicio siempre tiene una cuestión probatoria, hay que probar los hechos, ¿no? O sea, si alguien te acusa de algo, pues la lógica dice, la lógica tradicional es, si el que acusa está obligado a probar, ¿sí? Claro. Bueno, con estas sentencias con perspectiva de género es a la inversa, ¿sí? El acusado está obligado a probar su inocencia. Y de hecho no es que lo diga yo, es que lo dice la propia sentencia. Dice, aplicación de la perspectiva de género en la valoración probatoria. Y luego dice, la Sala Superior, que es el tribunal en materia electoral de última instancia en México, ha señalado en diversos precedentes
que en los casos de violencia política contra la mujer en razón de género, eso es lo que significa, claro. Prueba que aporta la víctima goza de presunción de veracidad sobre lo que acontece en los hechos narrados. O sea, presunción de veracidad, eso se lo inventaron sí, totalmente. Claro. O sea, en toda la tradición jurídica occidental hablamos de la presunción de inocencia. Si alguien me acusa, se presume que soy inocente hasta que se demuestre lo contrario. Claro. Ahora lo que estamos hablando es la presunción de veracidad. Lo que diga un transexual, lo que diga una mujer, lo que diga alguien que represente a las 500.000 identidades de género tiene presunción de veracidad ante todo lo que diga. Es increíble eso realmente. Fíjate nada más, siguiendo en la idea, dice, por tanto, si la previsión de la excepción a la regla de onus probandi, la carga de la prueba, el que afirma está obligado a probar, lo que tradicionalmente decimos en los abogados, dice, establecida como habitual, entonces es la inversión de la carga de la prueba la que la justicia debe considerar cuando una persona víctima de violencia lo denuncia. Esto es que la persona demandada, victimaria o contraparte, es la que tendrá que desvirtuar de manera fehaciente la inexistencia de los hechos en los que se basa la infracción. O sea, te están obligando a probar hechos negativos. Te están obligando a probar. Si tú dices, si yo digo, Pablo, tú hiciste esto, bajo esta lógica, tengo que probar que lo hiciste. Tú tienes que probar que no lo hiciste. Claro. ¿Sí? ¿Y cómo le hace uno para probar que no hizo algo que no hizo? Porque a veces puede ser que no tengas prueba. No tienes prueba, es que esto es lógica aristotélica, los negativos no se prueban en lógica. Claro. Es imposible muchas veces probarlo porque, por ejemplo, yo tengo un amigo que él sufrió un trágico accidente con otro amigo escalando en la montaña y nuestro amigo se resbaló en un momento, escaladores profesionales, cayó al vacío. Y si pongo este ejemplo, porque es un ejemplo que le tocó a un amigo mío muy de cerca, si él tuviese que probar que no lo hizo, no tiene manera de probarlo. No, es que es imposible. De hecho, lo esquizofrénico de esto, dice, es de recalcarse que está de por medio el reclamo de una violación a un derecho humano protegido el artículo 1, párrafo 5 de la Constitución. Por ello, el principio de la carga de la prueba respecto de quien afirma está obligado a probar debe revertirse. O sea, fíjate, lo repito, el principio de carga de la prueba respecto de quien afirma está obligado a probar, lo que siempre decimos los abogados históricamente, debe revertirse al ser un caso de discriminación para la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato. La carga de la prueba debe recaer en la parte demandada. Sí, o sea, ya no es quien demanda tiene que probar, es el demandado tiene que probar su inocencia, ¿sí? Si yo mañana, por ejemplo, te acuso de, no sé, del homicidio de Kennedy, ¿sí? Pues yo no tengo que probar que tú mataste a Kennedy, tú tienes que probar que no lo mataste, ¿me explico? Porque con la pura acusación ya tiene una presunción de veracidad y en automático tú no tienes presunción de inocencia, tú tienes presunción de culpabilidad, ¿sí? Y pues obviamente estos criterios pues tienen que ver, como lo dice la propia sentencia, aunado a lo anterior, esta resolución debe adoptar dicha medida para obtener un efecto interseccional y transversal. Sí, o sea, otra vez la retórica de género completamente diseminada por todo el documento y una y otra vez te reiteran este tema de que por el género básicamente puedes desconocer todos los principios jurídicos en los que tradicionalmente se basa el derecho, la presunción de inocencia, que el que afirma está obligado a probar, la igualdad ante la ley, básicamente todo eso desaparece. No te escucho, Pablo. Para todos los que preguntan dónde están estos documentos, yo voy a poner en la descripción de este video el enlace tanto para esta sentencia judicial de la cual nos está hablando Alan, como también el link para la reforma de la Constitución que está teniendo lugar en la Cámara de Diputados de México. Voy a poner también algunas noticias y después te voy a pedir, Alan, del caso de nepotismo en Aguascalientes y la denuncia por violencia política por razones de género, el caso de la INE, que es importante también. Porque mira, y aquí, ya para ir, ya casi se nos va a cumplir la hora. Llevamos y nada más, me deja así a la parte todavía más, es que porque esta sentencia aún más es más esquizofrénica, ¿sí? Porque resulta que, bueno, después de todo sentencian a la persona que les llamó la atención como un supuesto violentador de género, ¿sí? Y sentencian también al presidente del instituto que porque no llevó a cabo las acciones tendientes a proteger a estas personas transexuales. Pero el problema es que va todavía más allá.
¿sí? La sentencia propiamente dice, al final, en sus efectos, que obliga a todo el instituto, a toda la gente que trabaja en el Instituto Electoral, hayan participado o no de los hechos, a llevar a cabo cursos de género, ¿sí? A toda la institución. Hablando de adoctrinamiento impuesto desde arriba, ¿no? Pero por supuesto, esto es un lavado de cerebro a personas. O sea, puedes tú ser el intendente del instituto que no fue a trabajar el día de los hechos y por esta sentencia te vas a tener que fumar un curso de género, ¿sí? Con claro, perspectiva de género, interseccionalidad y demás, porque la sentencia dice que se cometió una violencia institucional y que tú al trabajar en ese lugar tienes que adoctrinarte. Sí, o sea, eso es terrible. Claro. Bueno, pero es interesante cómo, por ejemplo, aquí yo voy a compartir en los Estados Unidos, porque aquí hay que ver también el dinero que hay de fondo en todo esto. El gobierno no solamente que establece un mecanismo de adoctrinamiento con dinero y fondos que vienen del Estado, eso por un lado. En segundo lugar, luego todos estos grupos feministas y de género saben que hay un botín ahí, hay mucho dinero de fondo, y luego tienes, por ejemplo, el Departamento de Estado de los Estados Unidos que está ofreciendo $2,5 millones para proyectos como el que tú acabas de mencionar. Mira, es que justo yo estaba leyendo esto esta mañana, y este proyecto, hay una aplicación abierta que ONGs que trabajan en México, por ejemplo, pueden aplicar y recibir $2,5 millones por parte del USAID para llevar adelante todas estas campañas. Entonces, están desesperados también por ese dinero que está lloviendo desde arriba ahora que está Biden y Kamala Harris en el gobierno de los Estados Unidos. Ahí pueden ver claramente que hay una competición abierta para proyectos democráticos que tengan que ver con el adoctrinamiento de género, $2,5 millones, ¿no? Entonces, yo creo que está todo muy relacionado también y hay que ver que por la plata baila el mono, como decimos, ¿no es cierto?, nosotros en muchos países de Hispanoamérica. Sí, no, digo, es un tema, de hecho es divertido porque les vinculan y les dan hasta una lista de los cursos de género de asociaciones feministas y demás que pueden o no pueden recibir. De hecho, están un poco más abajo. Es un negocio esto es un negocio gigantesco también, ¿no? Es una manera de robarle dinero al Estado, en realidad robarle dinero a ustedes, los mexicanos que pagan impuestos. Aquí está, estos son los cursos que les proponen otra vez, no nada más al supuesto infractor, ni al presidente del instituto, a todo el personal del instituto. Nomás tienes que ver los cursos, los nombres de los cursos, ¿no? Yo sé género, una introducción a la igualdad de género en el sistema iberoamericano. Yo sé de género, 12, diversidad sexual y género, una cuestión de derechos humanos. Auditorías participativas de género, el ABC de la igualdad y la no discriminación de género. Género, derechos humanos de las mujeres e igualdad. O sea, básicamente les sentencian a todas las personas que trabajen en el instituto a tener que recibir este adoctrinamiento de este enfoque en particular, que uno puede no estar de acuerdo con él, pero que te lo tienes que fumar, aun cuando ni siquiera hayas participado en el hecho. Claro. ¿Sí? Eso es una locura. O sea, esta sentencia simplemente es una excusa para imponer un nuevo tipo de ingeniería intelectual, de ingeniería cultural, para obligar a las personas a pensar de una manera determinada. Y qué locura. Pero yo creo que es ahí cuando nosotros tenemos que alzar nuestra voz, todos nosotros, Alan, en mi caso, el caso de todos los que lo vienen haciendo, ustedes como ciudadanos también en sus respectivos países, de que esto es un atropello y hay que hacerle saber al poder político que nosotros a esta ideología no la aceptamos. Y obviamente que los fundamentos también por los cuales no la aceptamos, pero ya es una locura realmente y no hay que tener miedo de denunciar a esta gente. Es gracioso porque la propia sentencia dice que además le va a dar vista, o sea, se la va a mandar a los 32 estados, a todas las autoridades electorales del país para que se enteren del criterio. Claro. ¿Sí? Para que tengan miedo y para que lleven a cabo, implementen protocolos para garantizar la seguridad de las personas trans y que puedan ejercer libremente su derecho a la identidad de género y demás. A través además de cuotas, porque otra vez reitero, estas personas fueron funcionarios electorales por una cuota que obligó a que tuvieran que contratarlos, no por un tema de que hayan hecho un examen como cualquier hijo de vecino y pudieran haber llegado por capacidad o porque conocieran las materias. No, la única razón por la que estas personas eran parte de la organización electoral era que se implementó una cuota
para incluirlas forzosamente, ¿sí? Por ese tema de la igualdad sustantiva, ¿sí? Y a partir de ello, pues estas personas ven este nicho de oportunidad, ven este hecho y llevan a cabo esto que llaman litigios estratégicos, que básicamente es aprovecharse de la ideologización de los tribunales para conseguir esta sentencia para que todo el mundo tenga miedo. O sea, ¿sí? Los litigios estratégicos son los que nosotros en Argentina le llamamos los casos armados. Está todo armado simplemente para a partir de ahí sacar una sentencia que imponga una cuestión ya ideológica, como pasó, por ejemplo, con el doctor Rodríguez Lastra en Argentina, que fue todo un caso armado para hacer caer a los médicos en la Argentina con la cuestión de conciencia, el caso el caso de Fall en Argentina con el tema del aborto, también que fue un caso armado. El caso Fall de Argentina es peor todavía porque ni siquiera había un sujeto sobre el cual sentenciar. Es un caso ficticio. Pero bueno, eso es otro tema que podemos tratar en otro momento. Y este es un último tema rápidamente. Sí, por favor. Este es el Twitter del presidente de la Corte en México, del presidente del máximo tribunal de este país, de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar. Arturo Saldívar, sí. Que él es el que citaba la Agenda 2030, de hecho. Él comúnmente cita la Agenda 2030, acaba de sacar un protocolo para que todos los juzgadores del país juzguen con perspectiva de género, ¿sí? O sea, básicamente pasándose por el arco del triunfo la igualdad ante la ley y la presunción de inocencia, que es lo que significa la perspectiva de género en materia jurídica. Pero bueno, cuando ves su Twitter, te das cuenta del activismo permanente y constante que este hombre realiza en materia de género. Dice, la Suprema Corte se ilumina al sumarse al Día Internacional de las Personas con Discapacidad, todos los derechos para todas las personas, que es una cosa que repiten una y otra vez, todos los derechos para todas las personas, cosa que ya existe en la ley, pero no lo reconocen, ¿no? Lo dicen, vivimos en una sociedad que tolera la violencia de género desde sus expresiones más sutiles hasta las más monstruosas. Voltear la cara a esta realidad también es violencia. El cambio está en todas y todos. Basta, ¿no? Sentencia. Pero luego viene este Twitter y este video. Dice, las leyes que establecen el primer apellido de las personas deben necesariamente ser paterno. Perdón, las leyes que establecen que el primer apellido de las personas debe ser necesariamente el paterno reproducen un prejuicio que discrimina y disminuye el rol de la mujer en el ámbito familiar. La desigualdad se esconde en todas partes y en todas partes la debemos desterrar. Y esto tiene que ver con una sentencia que sacó la Corte en la cual estableció que era inconstitucional, que era ilegítimo, que algunas leyes que las leyes de los estados del país establecieran una prelación de que regularmente va con el primer apellido del papá y el segundo y el primer apellido de la mamá el nombre de una persona. Yo, por ejemplo, soy Alan Capetillo Salas porque mi papá era Capetillo y mi mamá era Salas. Claro. ¿Sí? Eso es una regla que aplica a todo el país, a todas las personas, que realmente cuando la piensas es una cuestión de orden, es una cuestión antropológica de que la gente pueda saber cuál es tu origen. Bueno, resulta que con este criterio de la Corte, porque resulta que el orden de los apellidos ahora es opresivo y discriminatorio y viola la igualdad de género y tiene un tema ahí ideológico, pues resulta que ahora cada papá cada mamá que tengan un hijo podrán cambiarle el apellido a Contentillo y pues resulta que si yo me apellido Capetillo Salas, mi hermano puede ser Salas Capetillo o mi siguiente hermana puede ser Salas Esparza en atención a cada caso en particular. O sea, la regla esta que en México, por ejemplo, depende de cada país, teníamos para darle un orden, ¿sí?, al registro civil y que pudiéramos rastrear las relaciones familiares de las personas filiales y establecer un tema de obligaciones y poder identificar el árbol genealógico de una persona, pues resulta que hasta eso es opresivo, ¿sí? Claro. Y la Corte está sacando constantemente y este ministro está haciendo un activismo permanente de todas las temáticas de género, ¿sí? Tanto lo que me comentabas hace rato de la sentencia de la edad, ¿sí? Porque ya la edad es discriminatoria también, ¿sí? Como todos los temas de género, la perspectiva de género, y bueno, esta cosa parece secundaria, pero por ejemplo, cuando trasladas la perspectiva de género a un tema de un delito, por ejemplo, de violación, resulta que puedes meter a un hombre a la cárcel sin que haya pruebas nomás con la perspectiva de género, ¿sí? Porque como no hay presunción de inocencia y el que afirma no está obligado a probar, sino que el que está acusado es el que tiene que probar que no es responsable, pues si una mujer te acusa de violación, con su pura palabra, te va a poder meter a la cárcel porque ella no tiene la obligación de probar el
la acusación, sino que tú Claro. tienes la obligación de probar que no la violaste. ¿Sí? Por lo tanto, pues bueno, es una indefensión absoluta, ¿sí? De hecho, yo he conocido casos que son muy tristes, que quizás un día habría que platicar a profundidad de uno que tengo por aquí a la mano, de gente que está metida en la cárcel sin pruebas por acusaciones que probablemente sean falsas, porque otra vez, no probamos ya la culpabilidad más allá de la duda razonable, sino simplemente se hace una acusación y con la perspectiva de género, entonces el acusado es culpable, salvo que él tenga alguna prueba en contrario, aunque no haya pruebas de que es culpable. Claro. ¿Sí? Y eso es Bueno, terrible. recuerdo en Tijuana, conocí una familia, el caso de una familia de Chihuahua, y el papá está en prisión, no sé si seguirá en prisión, yo supongo que sí, pero estaba en prisión en ese momento por una acusación, así como tú dices, en relación a la violencia de género y que es imposible probar que tú eres inocente, que lo hiciste, que no lo hiciste. Es imposible probar, es imposible probar cualquiera de las dos opciones. Ese es el tema. Y aquí ya entramos en un problema entonces irracional realmente. Es que en derecho, en sano derecho, la inocencia jamás se prueba. ¿Sí? No hay forma de probar que una persona es inocente. La inocencia es siempre una presunción. Lo que se prueba es la culpabilidad. ¿Sí? Por definición lógica, cualquier persona a la que no se le pruebe una culpabilidad es inocente. Claro. ¿Sí? Claro. Yo no puedo probar que yo no hice algo. Aparte, que yo lo hice. Aparte, imagínate que demos vuelta a la torta y te digan, tienes que probar tu propia culpabilidad. Suponte que fuese así el sistema, yo tengo que probar, soy una persona honesta, quiero probar. Si eres inocente, no vas a tener manera ni de probar tu inocencia, ni de probar tu culpabilidad tampoco. Es una completa locura. Y obviamente, pues esto destruye la vida de personas, las mete a la cárcel, son dramas increíbles con las familias. Y bueno, si quieres una última referencia nada más, si me la permites. Esta sentencia es tú la conoces, una sentencia ya famosa, me la referí hace rato. El tema esta es la sentencia que estableció el derecho al aborto en México. ¿Sí? La puedes poner un poco más grande. Esta es la sentencia contra el estado de Coahuila, ¿cierto? Sí, esta es esta sentencia. Lo divertido del caso es cómo en el párrafo 46 textualmente dice: asimismo resulta indispensable expresar que este tribunal, la Suprema Corte, guía su análisis y decisión desde la obligación de apreciar el caso con la perspectiva de género. No con la Constitución, con la perspectiva de género. Es con la perspectiva de género, ¿sí? O sea, es la nueva Constitución de México. Y de hecho, incluso lo relevante son los antecedentes que citan, ¿no? Porque te ponen al pie de página y tú vas viendo, sobre todo lo que a mí me llama la atención mucho son las fechas. Ves amparos de 2017, 2015, 2014. O sea, si te fijas, es un tema que prácticamente se ha metido en la jurisprudencia del país los últimos 9 años, 8 años. Es un tema que no estaba presente, no es que tenga una tradición histórica de décadas o que siempre haya estado en la Constitución. No, simplemente de la nada empezaron a inocularse estos conceptos poco a poco hasta que llegaron a una sentencia de esta envergadura, con esta relevancia, con este impacto social. Y de hecho, más adelante, esto ya te lo había yo comentado, cuando estuvimos aquí en México, más adelante, como consecuencia de juzgar con perspectiva de género, llegan a esta cosa que es una joya, ¿sí? Y aquí dice: es innegable que el texto constitucional, o sea, la Constitución, y aún el marco convencional, o sea, los tratados internacionales, carece de referencia explícita a este derecho fundamental. Estamos hablando del aborto. O sea, lo que están diciendo es: la Constitución no establece el derecho al aborto, ¿sí? Los tratados internacionales no establecen el derecho al aborto, pero luego dicen: pero de la lectura conjunta de los derechos a los que se ha hecho referencia, ahorita los vemos, y de la perspectiva de género, obviamente, conduce inequívocamente al reconocimiento de esa prerrogativa cuyo punto de partida se encuentra en el artículo 4 constitucional, párrafo que dice que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de los hijos, ¿sí? O sea, lo que ellos te dicen es: el aborto no existe como derecho, no está en la Constitución, pero viendo con perspectiva de género la Constitución y estos derechos, ¿cuáles son los derechos? Están más arriba. Dice... Ahora, el problema es que cuando se escribió la Constitución de México jamás se les cruzó por la cabeza qué significaba eso que le quieren imponer.
Aquí está. Dice, el sustrato de esta prerrogativa, o sea, el derecho a abortar, dice, se constituye con la dignidad humana, la autonomía, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la vida privada, la igualdad jurídica, el derecho a la salud psicológica y física de la libertad y la libertad reproductiva. Ellos dicen, yo tomo todos estos derechos, estos conceptos, los miro con perspectiva de género y a partir de ahí llego a la conclusión de que existe el derecho al aborto, aunque no esté en la Constitución. Claro, o sea que lo que están haciendo es una lectura por medio de la cual están haciendo una superposición ideológica de algo. Es decir, están ideologizados. El decir perspectiva de género significa lo siguiente: voy a leer un texto, pero estoy tan ideologizado que por más que diga azul, lo voy a expresar como blanco porque estoy formateado para ver la realidad de una manera distinta. Y no importa si dice negro porque estoy tan ideologizado que va a decir azul como yo quiero. De hecho, lo ves en el primer párrafo. En el segundo párrafo dice, de la lectura e interpretación del texto constitucional, este pleno advierte que el derecho de la mujer a decidir, el eufemismo para el aborto, cuya titularidad se extiende, por supuesto, a las personas con capacidad de gestar. ¿Sí? Claro. O sea, porque pues no hay que hablar de mujeres, ¿verdad? Son personas con capacidad. Ya se habla de personas gestantes, capacidad de gestar, ya no se habla de mujeres. Es violencia de género decir que la mujer es la única que queda embarazada por su propia función reproductiva. Es que eres un opresor, Pablo Muñoz. Claro. Es una cosa completamente absurda, ¿no? Pero dice básicamente que el derecho al aborto es el resultado de esta combinación de derechos que, aunque no se encuentre en la Constitución, si lo veo con perspectiva de género, yo me lo invento. Claro. O sea, la Corte, cuando resuelve este asunto del aborto en Coahuila, lo que básicamente está haciendo es inventándose un derecho que ellos mismos reconocen que no está en la Constitución, que no está legislado de esa manera, pero con la perspectiva de género y con esta correlación ideológica que hacen, pues básicamente imponen el concepto, lo construyen. O sea, es un derecho que no está en la Constitución, pero que la Corte ideológicamente lo construyó y lo impuso a todo el país. Y no me lo estoy inventando yo, está en la sentencia. Lo dice en el texto que acabas de mostrar, ellos mismos lo dicen textualmente. Una pregunta, Alan, y con esto terminamos. ¿Se está haciendo algún tipo de batalla judicial contra la sentencia de la Corte Suprema? Porque entiendo es que ilógico, ¿no? Habría que revisar, tenemos un problema, el problema es que es la Corte Suprema y al ser la Corte Suprema no admite recursos dentro del Estado mexicano. Habría que ir hipotéticamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero pues tú sabes que también están peores. Eso están peores todavía. Probablemente estén peores. Aquí es un tema, yo creo que es un tema más bien que bueno, ya tiene que estar en la esfera política, los partidos políticos, tiene que surgir una nueva derecha que de alguna forma reivindique pues, una antropología racional, humanista, ¿no? Y que estos temas ahora sí que para comprarles el término, los visibilice, ¿no? O sea, ¿cómo es que se están construyendo estas sentencias que a primera vista parecen muy inocentes, parecen que van en esta lógica de combatir la opresión y demás, pero que en realidad se están cargando los principios básicos de todo el derecho occidental, ¿no? Pues obviamente pues hay que construir una narrativa a nivel social, que la gente empiece a entender el peligro de toda esta imposición ideológica, convertir esto en un movimiento político, eventualmente en representantes políticos que puedan evitar reformas constitucionales como la que estamos viendo y probablemente plantear reformas constitucionales que establezcan de forma nítida y racional la libertad de expresión, la igualdad ante la ley, el derecho al debido proceso, la antropología basada en la diversidad de hombre y mujer, ¿no? O sea, son cosas que se tienen que plantear porque aparte tienen un montón de implicaciones que yo que te voy a platicar a ti, tú las has estudiado y las has hasta redactado en tus libros que son muy brillantes. Sí, sí. Bueno, obviamente nos lleva nuevamente al punto de que lo esencial aquí es la formación personal de las personas, la formación personal de cada mexicano. Feliz cumpleaños también a Sara, que nos manda un saludo ahí. Feliz cumpleaños para ella y para toda su familia, un saludo enorme. Pero nuevamente a recordar lo de siempre. De fondo, esta es una batalla cultural que luego se manifiesta en acciones políticas, en acciones judiciales, en acciones incluso económicas, como todo el dinero que hay de fondo por todos esos cursitos basura de género que hay que hacer y que los activistas deben estar saltando de alegría porque es el
dinero que se saca del impuesto de los contribuyentes que termina en los bolsillos de todos estos activistas. Pero en definitiva es un camino largo que no hay que desesperanzar, es un camino largo en el cual tenemos que alertar a la población también, porque la población muchas veces está tan ideologizada. La opinión pública, ¿no? La masa está tan adoctrinada por los medios de comunicación que realmente hay que seguir luchando y buscando la manera para que la gente se forme. Y es que presentan toda esta agenda como algo bueno, como algo propio de personas decentes, como algo que de alguna forma trata de suponer que son buenas personas, quienes... Claro. Pero la verdad es que no están haciendo cargo de las consecuencias de lo que esto implica muchas veces en la vida de personas concretas, con personas inocentes metidas en la cárcel, con sanciones arbitrarias, y ya no hablemos de las consecuencias de largo plazo en términos de la relación entre hombres y mujeres, el invierno demográfico que ello implica. Bueno, es una cosa monumental. Como ya se está viendo en otras sociedades, sí, ciertamente. En España es impresionante el tema de la pirámide demográfica, de cómo ha caído los últimos 20, 30 años desde que estas leyes se han popularizado, ¿no? Básicamente vuelven imposible la relación entre hombres y mujeres, ya no hay reproducción, ya no hay descendencia, eventualmente no hay quien trabaje, empieza a tener problemas incluso económicos. Es el mismo problema de Canadá. El problema de Canadá ahora es que no hay gente muchas veces para muchas cosas, no hay nadie. Es increíble cómo se está viendo ahora que hay toda una generación de nuestra edad que no nacieron las personas que tenían que haber nacido, y a partir de nuestra generación para abajo cada vez se vuelve peor por la pirámide invertida. Entonces es realmente un problema. Terminas con sociedades de personas viejas, solas, en depresión, ¿sí? Con serios problemas en su vida personal, porque pues nunca pudieron construir una familia que fuera de alguna forma un refugio, un espacio donde pudieran... eventualmente hay familias que funcionan mal, pero en general funcionan bien. La familia es una buena idea, ¿sí? Pero nunca se pudo construir eso porque se construyó esta paranoia, esta histeria entre hombres y mujeres, se les enfrentó, y pues los hombres con miedo a que las mujeres los acusen de cualquier cosa por cualquier situación. Ese es el tema. Y las mujeres buscando en todos lados a ver dónde hay una supuesta violencia de alguno de estos tipos. Es una cosa completamente, violencia simbólica, y en el lenguaje, y en si me habló de una forma, o si no me habló, o si me volteó a ver. Es una cosa completamente paranoica y delirante. Claro. Y especialmente toda esta ideología feminista que se ha impuesto en muchos jóvenes aquí en Canadá, se da que creen que cualquier tipo de gesto masculino ya es un tipo de violencia, de violación. Es una locura realmente, es una paranoia. Pero bueno, vamos a terminar ahí. Alan, muchísimas gracias realmente por haber estado aquí hablándonos de todos estos temas importantísimos realmente para pensar y repensar en nuestras sociedades. Quiero agradecerte enormemente. No, yo a ti, Pablo, por el espacio, siempre un gusto platicar contigo, y pues seguimos aquí. Ya terminé tu segundo libro, muy bueno, por cierto, te felicito, y pues felicitarte a ti y a todos los que están en esta batalla cultural, porque pues ciertamente han servido de referencia para poder profundizar en estos temas y siempre estar agradecido de los espacios, ¿no? Bueno, muchas gracias también a todos los que han estado presentes, especialmente a la gente de México. Yo los quiero invitar a que por favor compartan este video para que la gente tome conciencia de lo que nos contaba Alan, de lo que está pasando en su país, que es realmente tremendo. Cuando la gente muestra su descontento al respecto, el político inmediatamente pierde sustento, porque el político depende siempre de la opinión pública, y eso es lo que tenemos que lograr cambiar también. Así que gracias, Alan, también por tu contribución, por tu parte también dentro de esta batalla cultural. Y hasta la próxima, que obviamente esta es la segunda vez de muchas veces que estaremos hablando de temas así. Hasta luego. Pablo, muy buena tarde. Hasta luego y saludos a todos. Chao, chao. Muchas gracias por haber visto este video y haber visitado mi canal. Si no estás suscrito, te invito a hacerlo en este momento y a compartir este video. Si quieres más información acerca de mi trabajo, te invito a ir a la descripción, donde encontrarás los links para todas mis redes sociales, mis libros y mi página web.